Hola, ¿qué tal, imitadores? Mi nombre es Ignacio y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como vimos en el capítulo 1, Santiago escribe esta carta a creyentes que estaban pasando por diversas pruebas, pero aún en medio de estas pruebas, Santiago nos está enseñando que nosotros debemos de tener una fe verdadera, y lo que nos enseñó en el capítulo 1 es que debemos de ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Una de esas maneras en que nuestra fe se revela a los demás es en la manera en que nosotros tratamos a los demás, y es lo que veremos en el día de hoy, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 13. Y bueno, para empezar, yo le he puesto por título a este tema del día de hoy: no hagamos acepción de personas. Y para empezar, vamos a dividirlo en 4 partes, empezando por Santiago del 1 al versículo 4. Y dice en Santiago 2:1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como podemos ver en el versículo 1, Santiago nos está hablando de que debemos de tener una fe verdadera que sea sin acepción de personas. Y en el versículo 2 y 3 del mismo libro de Santiago podemos ver de que Santiago nos muestra un ejemplo donde entra un hombre rico que llega con vestidos lujosos, con su anillo de oro, y por otra parte entra también un hombre que es pobre, que tiene sus vestidos sucios. Y como podemos ver en este ejemplo, Santiago nos dice que los creyentes que pertenecían a esta iglesia trataban mejor al rico, pensando quizás en que podían tener algún beneficio de él y que del pobre no tendrían ningún beneficio. Por lo que el Señor, por medio de Santiago, nos está diciendo que nosotros no debemos de ser como este tipo de creyentes que solamente miran a las personas pensando en su propio beneficio. Y quizás nosotros en algunos momentos podemos llegar a ser como estos creyentes de los que habla Santiago, de que podemos hacer acepción de personas. Pero esto sabemos que es un error grande, pues como podemos ver en 1 Samuel 16:7, que dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así como Samuel, nosotros también podemos equivocarnos pensando de que una persona es digna o no de hacer algo simplemente por su apariencia, o que merece nuestra mayor atención o nuestros mayores servicios solamente por su apariencia o por su posición o por sus riquezas. En cambio, lo que podemos ver a la luz de la palabra es que ciertamente el Señor no mira la apariencia que vemos nosotros, pues el Señor mira el corazón, y nosotros delante del Señor somos iguales. Y como podemos ver en los siguientes versículos, que son del 5 al 7, Santiago nos habla, por ejemplo, en el versículo 5 diciendo: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lo que Santiago nos está diciendo por medio de este pasaje no es que simplemente por ser pobre ya tienes ganado el cielo, no es de que automáticamente los pobres ya son salvos. Al contrario, lo que nos dice Santiago en este versículo es de que ciertamente los pobres muchas veces, a menudo, no todos, son más sensibles a escuchar la palabra de Dios. Esto porque, a diferencia de algunos ricos, no de todos obviamente, que algunos ricos piensan que ellos dependen de sus riquezas solamente, que ellos piensan de que no dependen de Dios, sino que ellos confían en sí mismos. Al contrario de los ricos, Santiago lo que nos está hablando en este pasaje es que ciertamente los pobres son más receptivos a escuchar la palabra de Dios, a confiar en Él, porque ellos saben que dependen más de Dios que los ricos, que podrían creer que ellos dependen de sí mismos o de sus riquezas. Igual, Santiago nos está hablando en este pasaje de que el reino de Dios no depende si eres rico o si eres pobre, si tienes muchos bienes o si no los tienes. Esto depende de la misericordia del Señor, que es aquella que es capaz de alcanzar nuestras vidas y transformarnos. Y como lo dice en su palabra en 1 Corintios, ciertamente el Señor nos ha sacado de lo más vil del mundo, por lo tanto nosotros no debemos hacer acepción de personas, entendiendo que nosotros hemos sido sacados de lo más vil y estamos aquí solamente por la misericordia del Señor. En esta porción, Santiago no nos está diciendo de que el ser rico sea pecado o que los ricos ya no tienen derecho al cielo. Al contrario, solamente son algún grupo de ricos de los que habla en los versículos 6 y 7, donde dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros?
Podemos concluir por tanto de este pasaje que Santiago no está hablando de que somos salvos o no simplemente por ser ricos o ser pobres, pues ciertamente así como hay ricos que son soberbios, que piensan que todo depende de ellos y no se someten a Dios, ciertamente hay personas que aún teniendo carencias creen que ellos dependen de sí mismos, por lo tanto no tienen esa voluntad para poder rendirse ante el Señor, y eso es lo que Santiago nos está hablando en este pasaje, de que ciertamente no debemos de hacer acepciones ni a los ricos ni a los pobres, porque el que tiene misericordia de ellos es el Señor, así como tuvo misericordia de nosotros. Y pasando a la siguiente parte, nos podemos quizá preguntar, ¿y por qué no debemos de hacer acepción de personas? ¿Cuál es el beneficio o cuál es la consecuencia de hacer acepción de personas? Y esto Santiago lo habla en el versículo 8 al versículo 11. Y como podemos ver, en el versículo 9 y 10 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto lo que hace es que nos podamos acordar nosotros de aquello que dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, allá en Mateo 22, del versículo 37 al versículo 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver en este pasaje que ciertamente Jesús resumió la ley en dos mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, tiene sentido aquello que nos habló Santiago cuando decía que si fallamos en uno, fallamos en todos. Ciertamente, no se trata solamente de fallar a una sola regla, sino la ley es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si fallamos en un mandamiento, es como si estuviéramos rebelándonos ante toda la voluntad de Dios. Por lo que Santiago nos está diciendo que ciertamente cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos despreciando al prójimo y estamos dejando de cumplir con ese mandamiento que nos dejó el Señor Jesús cuando nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, somos transgresores de la ley y merecemos la condenación. Y para terminar con este pasaje, podemos seguir con los versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así nosotros podemos concluir con estos dos versículos una verdad que es muy importante y que es lo que Santiago nos ha dicho a partir del versículo 1 hasta el versículo 11, que ciertamente nosotros debemos de ser misericordiosos con los demás porque el Señor fue misericordioso con nosotros. Si el Señor nos perdonó sin distinción, si el Señor tuvo misericordia de nosotros, asimismo nosotros tenemos que tener misericordia con los demás, no importando su raza, no importando su posición, sus riquezas, no importando su apariencia, porque el Señor nos ha elegido ciertamente no importándole quiénes éramos antes de Él, pues Él nos ha llamado por su misericordia y por su amor. Lo que nos lleva a la conclusión de que nosotros debemos de ser jóvenes, tenemos que ser personas que no hagan distinción de personas, sino que tengan misericordia del prójimo, no importando cuál sea su pasado, cuál sea su presente, sino que nosotros tenemos que ir a ellos, buscarlos y extenderles esa misericordia que el Señor ya nos extendió, pues ciertamente delante del Señor todos somos iguales. En conclusión, lo que debemos de aprender a lo largo de este pasaje es que debemos de amar al prójimo y debemos de ser misericordiosos con ellos, pues ciertamente, así como dice Santiago, es así como se refleja en nuestra vida que tenemos una fe verdadera y como lo decía en el capítulo 1, somos hacedores de la palabra y no solo oidores. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. No olviden suscribirse a este canal y darle like a este video. Que el Señor les bendiga.